La llegada de Donald Trump en la política mexicana, en la política interna, realmente va a ser una cuestión titánica para abordar. Más que nada, ahora Claudia Sheinbaum tiene que tener totalmente la cabeza fría, no actuar con una cuestión impulsiva, pero también tener ciertas posiciones políticas, tanto externas como internas, en la política doméstica, como se dice internamente, y en la cuestión internacional que va a ser con Donald Trump, porque Donald Trump, ya lo vimos, firmó muchas cuestiones que es casi para una acción inmediata. Lo más que nos va a afectar es esta cuestión del 25% en aranceles, lo cual técnicamente destruye el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, ese tratado de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y México, en el cual teóricamente somos los tres países del norte, porque los conformamos Norteamérica, esa gran región del mundo. Norteamérica lo conforman pues los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. La cuestión es que somos iguales y por lo tanto tenemos una cuestión preferencial en las importaciones y exportaciones, porque no hay aranceles, no hay tarifas añadidas en esa cuestión. También hay una cuestión de cierto porcentaje, por ejemplo, en automóviles, de creación de partes que lleven un porcentaje que sea hecho o manufacturado en México, Estados Unidos, y sí participa también pues Canadá, un cierto porcentaje, y ahí se nivela la cuestión también de tarifas y las cuestiones de impuestos. Pero con estos aranceles del 25%, destruye, ya no son iguales, sino que Estados Unidos es superior en esa cuestión. Evidentemente, una cuestión que va a desatar esto es una alza de precios principalmente en Estados Unidos. Digo principalmente en Estados Unidos porque Donald Trump planea con esto hacer que Estados Unidos sea una potencia manufacturera. ¿Qué significa esto? Una potencia manufacturera significa evidentemente que todo va a ser tratado de producir en Estados Unidos por mano estadounidense. ¿Y qué significa esto? Significa que las cuestiones, por ejemplo, de salarios va a ser muy alta. Evidentemente, no gana lo mismo un trabajador estadounidense que un mexicano, hasta ni un canadiense con un estadounidense. O sea, hay ciertas diferencias muy grandes, aunque usted no lo crea. Y por ende va a hacer que el producto sea más caro. Por lo tanto, un estadounidense, sus productos que vienen, por ejemplo, importados, hechos en México o por China, que ahí sí va a alzar aún más su tarifa arancelaria, Estados Unidos hacia China, pues va a ser aún más caro y va a ser más caro producirlo, pues evidentemente en Estados Unidos. También otra cuestión muy interesante es la cuestión migratoria. ¿Por qué? Porque Donald Trump ya trajo o reactivó, mejor dicho, el plan Quédate en México. Este plan pues migratorio pues consiste en sacar a todos los migrantes, no importa de qué nacionalidad, y dejarlos en México, que te esperes en México hasta que se hagan ciertos pues papeleos o trámites migratorios, tal vez para pedir asilo político. Ese es un dado caso, o que ahí sigas tu proceso migratorio en México. La cuestión es que antes se podría decir que Estados Unidos apoyaba con una cierta cuestión económica a México o a otros países para que estuviesen ahí. Una cuestión evidentemente que Donald Trump no quiere seguir pagando, porque es una cuestión que evidentemente... em, Digo evidentemente porque obviamente Estados Unidos es un gran benefactor a nivel internacional de muchos programas sociales en ciertas cuestiones que obviamente le benefician, pero en esta cuestión Donald Trump ya no quiere hacerse caso, ya no quiere hacerse cargo, perdón, ni tampoco quiere pagar muchas cuestiones en ese tipo. Y el gobierno mexicano, ya lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, es que va a crear este nuevo sistema que se llama México Te Abraza, el cual en sí consiste de que México
pues ayude a los migrantes. Se está diciendo que apoye principalmente a los connacionales, a los que son mexicanos que van a ser extraditados o deportados, perdón, deportados de Estados Unidos a México. Pero, ¿qué pasa con las personas migrantes que son tal vez de Guatemala, a los que son de Honduras y peor, a los que son tal vez de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Haití, de Cuba? O sea, esas personas realmente tienen una cuestión muy incierta, porque realmente lo que yo quiero es que los connacionales pues estén más seguros, más a salvos, porque ciertamente es una carga para el erario público, es una carga para el presupuesto que ya, que ya está preestablecido. Por ejemplo, el nuevo presupuesto que se le está dando a la Secretaría de migración, o sea, a esa secretaría que teóricamente con esto que está pasando se le debería de dar más dinero. En el presupuesto que se le dio para este año es menor que el anterior, al igual que el presupuesto a las embajadas en Estados Unidos es aún menor de que el anterior. O sea, es una cuestión difícil de abordar.